Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia por Humano Derecho Radio Estación. En los controles nos acompaña hoy Christopher Salazar y los productores y directores de Acceso a la Justicia, Laura Louza, y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, el programa de hoy vamos a tener mucha variedad de información, muy diferente tipo, porque, bueno, a medida que pasan los días, cada vez pasan cosas que lamentablemente nos sorprenden, pero para mal, ¿no? En este caso vamos a empezar nuestro programa hablando de un tema que ya comentamos en la semana pasada, que es el caso del enemigo interno. Pero en esta oportunidad queremos complementar lo dicho en ese programa con un concepto adicional que no mencionamos sino de pasada en aquella ocasión, que es el caso del derecho penal del enemigo. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Este nombre viene de un académico alemán que escribió sobre el tema de las leyes que se estaban dictando en Europa entre los 70 y los 80 para combatir el terrorismo. Y se encontró con que esas leyes en muchos casos tenían elementos que se salían, digamos, de la normalidad del derecho penal que hasta el momento se había dictado y que superaban unas esferas de derechos mucho más allá de lo que podría pensarse que era racional, ¿no? Entonces, a partir de ese estudio, él acuñó en el año 1985 esta expresión del derecho penal del enemigo. Y entre las características que él señaló de ese derecho penal está que, en primer lugar, ese derecho penal rescata un concepto que es el concepto de peligrosidad. Es decir, la persona no es sancionada porque cometa un delito en concreto, sino porque es peligrosa. Entonces, para traerlo al tema venezolano, podemos recordar la ya desaparecida, y eso hay que agradecerlo, ley de vagos y maleantes, según la cual una persona podía estar hasta, y esto hay que recordarlo, 5 años detenida, no porque hubiese cometido algo, sino porque se consideraba que era peligrosa. Entonces ahí había los mendigos, había personas que no tenían oficio, personas que no tenían algún trabajo conocido, etc. Entonces esas personas, solo por el hecho de reunir estas características o estar en situación de calle, entonces por reunir estas características podían ser detenidas en función de su peligrosidad. Entonces, esto obviamente contradice el principio de presunción de inocencia que está en la Declaración de Derechos Humanos y en la Constitución de la República, y evidentemente es un contrasentido. Otro elemento que establece el derecho penal del enemigo es que las penas que se imponen no se hacen en función del daño, sino que se hacen en función de la protección de la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que busca el derecho penal del enemigo? Bueno, como tú lo que quieres no es violar, por ejemplo, una norma que sería proteger la propiedad con un robo, y lo que tú quieres es destruir la sociedad con un ataque terrorista, con una bomba masiva, entonces la pena, aunque no hayas hecho nada, tiene que ser en proporción a esa intención. Y en muchos casos, aunque la persona no haya cometido nada, como ya lo hemos comentado, la sanción es desproporcionada a su acción. Y por supuesto, y en los casos donde ni siquiera ha ocurrido esa acción, pues mucho peor, ¿no? Y por último, tenemos el supuesto de que las personas no son ya ciudadanos, sino que precisamente como lo que buscan, de acuerdo con el derecho penal del enemigo, es destruir la sociedad, entonces ya no son delincuentes que cometen un error, que cometen, digamos, un daño menor a la sociedad, porque estos delincuentes, de acuerdo con el derecho penal del enemigo, lo que buscan es destruir la propia sociedad.
Entonces, en virtud de eso, ya no son ciudadanos, sino que son enemigos. Y este cambio de definición hace que se apliquen unas normas que en puridad deberían aplicarse en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque al enemigo, en una guerra, tú lo que buscas es subyugarlo. Tú no buscas en que ese enemigo se convierta en un amigo, sino que tú lo que quieres es que simplemente deje de ser enemigo y lo subyugues, lo controlas. Y en casos extremos de combate, tienes que acabar con él, tienes que matarlo. Entonces, como ven, la diferenciación no es sutil, y a eso se refiere el tema del derecho penal del enemigo, que lamentablemente en el caso venezolano pues se ha aplicado de una manera muy clara. Sobre todo, por ejemplo, pongamos el caso de las detenciones del año 2017, donde aunque usted no hubiera hecho nada, te decían cuando eran detenidas las personas, no, usted tiene que estar un mínimo de 45 días. Entonces, fueras culpable o fuera inocente, las personas estaban igual detenidas por 45 días, de manera que la sanción era esa, la detención, que en realidad debió ser una detención preventiva, porque la Constitución venezolana no permite o no establece, no deja lugar para que este derecho penal del enemigo tenga lugar, tenga posibilidad de existir, ¿no? Entonces, como ven, lamentablemente esta situación que se denunció en Alemania, en Venezuela, ha tenido una plena vigencia y se aplica lamentablemente en su totalidad, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a nuestra primera pausa. Vamos a hablar de un artista que tiene un nombre bastante enredado. Se llama Devendra Banhart, que aunque tiene un nombre, como diría mi abuela, Musiu, en realidad, y aunque nació en Houston, es de madre venezolana y vivió aquí hasta los 14 años y tiene muchos recuerdos, y por eso es que, aunque ya vive ahorita en el exterior, pues tiene mucha de su música vinculada a Venezuela y en particular a Caracas. Y bueno, es una canción que a mí me suena chill out, pero bueno, los expertos me imagino que tendrán una categoría mucho más precisa que la mía. Esta canción, que es muy bonita, se llama Abre las manos. El mundo te espera, una sorpresa que Dios te guarda. Abre las manos, el cielo te guarda un regalito que es solo para ti. El verde de tu pelo y el azul de tu piel. El amor es un espejo donde nadie se ve. Cierra los ojos y mira tu alma, una hojita en el árbol de amor. Abre los ojos y mira quién te ama, una rama, 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 rama. Tu Dios es mi diosa, no puede ser diferente. Mi diosa es tu Dios, no le pares a la gente. El abasto ocurrido de sangre te estaba buscando, pero no hay nadie.
museo fue destrozado por gente que nunca había entrado. Mira la fila, 20.000 horas, ahí está mi tía esperando su pan. ¿Qué porcentaje de gente con hambre es necesario para que algo cambie? Ayer mi vecina fue secuestrada, quería contarte, pero eso no es nada. Abre las manos, el mundo te espera, un regalito que es solo para ti. Es solo para ti, es solo para ti, es solo para ti. Bueno, luego de escuchar esta canción tan hermosa, continuamos con su programa Justicia en Lo Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia, y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes por @acceso a justicia o por Facebook o Instagram a través de la expresión Acceso a la Justicia. Bueno, y para terminar este último comentario sobre el derecho penal del enemigo, al señor Gunther Jacobs, que es el profesor que acuñó esta expresión, bueno, le pasó como a Frankenstein, ¿no? Que fue víctima de su propia creación. ¿En qué sentido lo decimos? Lo decimos porque en el año 85, cuando él acuñó esta expresión, lo hizo de manera acusatoria, denunciando esta situación y diciendo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, a partir del año 99, él cambia de opinión y se convierte en un defensor de esto, porque él considera que estas personas que atentan, que tienen estos atentados terroristas, que buscan la destrucción de la democracia occidental, no pueden ser tratados como ciudadanos, y en consecuencia justifica estos preceptos que ya hemos comentado del derecho penal del enemigo: la peligrosidad, la sanción como una indemnización social, el adelantamiento de la pena al hecho, etcétera. Y bueno, nosotros, por supuesto, como defensores de derechos humanos, no podemos sino estar en desacuerdo, porque no se pueden defender derechos violándolos. No se puede, con el argumento de que quien quiere destruir la democracia occidental utiliza métodos violentos o terroristas. No podemos por ello entonces aceptar que se violen los derechos fundamentales que tienen todas las personas, incluso esas personas que son terroristas. Entonces no podemos defender derechos violándolos. Eso para nosotros es una regla que siempre hemos defendido y que mantenemos en este caso, por lo que consideramos que en este supuesto este señor Gunther Jacobs está errado. Y bueno, dicho esto, pasamos ahora a hablar de otro tema también que es de muchísimo interés en estos días, que tiene que ver con una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Constitucional del 27 de agosto, la sentencia número 324, donde de una manera sorpresiva dictó una sentencia en vacaciones judiciales. Entonces ya ahí tenemos la primera irregularidad, porque se trata de un recurso ordinario, un recurso de nulidad, que no puede ser hecha la sentencia en vacaciones judiciales. Ya verán por qué lo hicieron, ya tenemos una explicación para eso. ¿Por qué? Porque en vacaciones judiciales solamente pueden darse decisiones en dos materias. Uno, en materia de amparo constitucional, y dos, en casos penales. Precisamente porque los casos penales pues se dan constantemente, y obviamente el AMPA pues no hace vacaciones. Entonces, salvo esos dos supuestos, pues el Tribunal Supremo no debería emitir sentencia. Sin embargo, esta sentencia se emitió, como dijimos, el 27 de agosto, y es una sentencia sobre las universidades. Para empezar el análisis, lo que vamos a señalar inicialmente es que es una sentencia que además tiene un montón de años sin que se dictase sentencia en ese caso. Es un caso que se interpusieron inicialmente en el año 2009 los rectores de varias universidades contra la Ley Orgánica de Educación, que en uno de sus artículos señalaba que debía incluirse en el 34.3. Ese artículo decía que en las elecciones en las universidades debían tomarse en consideración los votos del personal administrativo y obrero. Entonces, como ese grupo de personas o esos grupos de personas no están incluidos
dentro de la ley de universidades, estos rectores en el año 2009 interpusieron ese recurso de nulidad. Posteriormente, en el año 2011, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora García Arocha, solicitó en ese juicio que se dictara una medida cautelar de suspensión de efectos de ese artículo 34.3. Y hasta 7 años después, es decir, hasta ahorita, hasta el mes de agosto, esa medida, tanto la medida cautelar como el juicio principal, pues estuvieron durmiendo el sueño de los justos. Y ahora, sorpresivamente, el Tribunal Supremo responde a esta cautelar. Es decir, el juicio principal no se ha decidido, pero la cautelar ha tenido un efecto demoledor y tiene casi las consecuencias de una sentencia definitiva, por lo que le vamos a comentar a continuación. Entonces, dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y quiero hacer un especial comentario, porque después de 25 programas, finalmente, juiciosamente y gloriosamente, este programa finalmente pone un merenguito. Entonces comprenderán que para un ochentoso como yo, el merengue forma parte de nuestro ADN, y bueno, así nos salimos un poco de esa música que hay alguno que ha comentado que es un poco culturosa, pero no se sale del tono de nuestras canciones ordinarias, que es el caso de estas canciones que son música protesta, que son música que señalan situaciones de la sociedad que tienen que combatirse, y que en este caso además son canciones para el gran público, ¿no? Me refiero en particular a ese enorme artista que es nada más y nada menos que Juan Luis Guerra, con una canción que se llama El costo de la vida. Con ustedes, el merengue en Acceso a la Justicia. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Y la gasolina sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Bupale. 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 No me cierre. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida, y el peso que baja, y la medicina,
Bueno, y luego de escuchar esta maravillosa ejecución del merengue dominicano y de demostrar que la música protesta no tiene que responder a ideología política alguna, sino a las preocupaciones de los ciudadanos a través, y además ser muy populares y queridas por quienes las escuchamos, pasamos a continuar con nuestro análisis de la sentencia que dictó la Sala Constitucional sobre las universidades. Entonces, bueno, habíamos comentado que se había iniciado con un recurso hecho por los rectores y después en el año 2011 la doctora García Rocha, rectora de la Universidad Central, había pedido la suspensión del artículo 34.3 de la Ley de Educación. Entonces, imagínense que usted va a un panadero y le pide pan y cuando el panadero le devuelve lo que le va a entregar, lo que le entrega es un vinagre o le entrega un pedazo de jamón o otra cosa que usted no está pidiendo. Bueno, es exactamente lo mismo que ocurrió en el caso de la Sala Constitucional, porque le pidieron la suspensión de un artículo de la Ley de Educación y apareció como un sombrero de un conejo, un conejo de un sombrero, salió que no iban a hablar de eso, sino que iban a establecer las reglas para la elección de las autoridades universitarias. Nada más y nada menos. Y además en una sentencia cautelar y además en época de vacaciones judiciales. Entonces, esto no es inocente, y no es inocente porque no solamente se hace en época de vacaciones judiciales, sino que se hace en época de vacaciones universitarias. Con lo cual, lo que se está buscando es un interés político, porque no había ningún problema, después que te tardaste 8 años en dictar la decisión cautelar, pues tranquilamente te vuelves a esperar un mesecito más y pues hubieras dictado tu decisión en septiembre cuando los estudiantes ya estaban en clases a ver qué iba a pasar. Pero como esta justicia es una justicia que no es ciega y no es imparcial, pues dicta la sentencia en agosto precisamente para evadir este tipo de manifestaciones estudiantiles. Entonces el punto es que la Ley de Universidades establece en su artículo 31, 32 y 65 que a las autoridades universitarias, en particular el rector, lo tiene que escoger el claustro universitario. ¿Quiénes conforman el claustro universitario? Los profesores, los egresados y los estudiantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la Ley de Universidades. Bueno, como ya comentamos anteriormente, la Ley de Educación agrega estos dos grupos, personal obrero y administrativo. Entonces, debemos aclarar desde una vez que no se trata de un tema de discriminación de clase, ni tema de discriminación social, no tiene nada que ver con eso, este tema. ¿Ok? Así como cuando usted está en una clínica y usted está claro que la clínica tiene que estar dirigida por los médicos, que son los que saben, bueno, exactamente lo mismo ocurre en la universidad. La universidad es un ente especializado cuyo objetivo es la transmisión y generación de conocimiento. Y para poder hacer esa transmisión y generación de conocimiento, usted tiene que tener un análisis crítico, una discusión de ideas. Y eso, quienes los hacen son precisamente los profesores, los egresados y los estudiantes. ¿Ok? Eso no quiere decir que el trabajo del personal administrativo no sea muy importante, que lo es fundamental, lo mismo que el personal obrero. Pero al igual que una clínica, pues la persona que limpia el quirófano es importantísimo, es fundamental, pero no es la que tiene el conocimiento especializado para dirigir. Son cosas completamente diferentes. Entonces, lo digo para quitarle el tema del clasismo y de los prejuicios sobre este tema, porque hay que ser claros. La universidad es un ente especializado y tiene que ser dirigido por quienes tienen la especialización para hacerlo. Entonces, el tema es que esta sentencia dice de que, como digo, en una sentencia cautelar donde le pidieron otra cosa, que la elección de las autoridades lo van a hacer 5 grupos de ahora en adelante. Y que esos 5 grupos son los profesores, los egresados, los estudiantes, el personal administrativo y el personal obrero. Entonces, y será elegida la autoridad correspondiente cuando se ganen 3 de los 5 sectores, ¿no? Entonces, como ven, el tema aquí es que además tiene que hacerse esa elección dentro de los 6 meses siguientes a la decisión, y lo más grave de esta decisión para nosotros que es que dice que si no se hacen esas elecciones dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la decisión, debe entonces declararse la vacante absoluta de las autoridades que tengan el periodo vencido.
Lo primero que hay que decir es que de las universidades autónomas, todas las autoridades tienen el periodo vencido y en consecuencia, si se declara la vacante absoluta, lo que nos preocupa de esta situación es que se aplicaría entonces el numeral 15 del artículo 20 de la Ley de Universidades, que establece que cuando hay la vacante absoluta de una autoridad universitaria, quien nombra a la autoridad interina mientras se elige una nueva sería el CNU, el Consejo Nacional de Universidades. Y dada el montón de universidades bolivarianas que no tienen autonomía y que no escogen democráticamente a sus autoridades, esas universidades que están dominadas por el oficialismo y que no son democráticas van a escoger a dedo a las autoridades interinas de las universidades nacionales. Con lo cual, corremos el riesgo de que lo que no pudo hacer Hugo Chávez con sus fallidas reformas a la ley de universidades que no se atrevió a ejecutar, lo intenta hacer ahora la Sala Constitucional mediante esta sentencia que es una verdadera afrenta a la razón, al derecho y sobre todo una afrenta a la justicia. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa musical y en este caso vamos a hablar de un grupo, vamos a presentar un grupo que tiene un nombre bastante peculiar, se llama Clubhouse y va una canción que también es una canción protesta con bastante elemento poético que se llama Pueblo Sin Ley. Con ustedes Clubhouse con Pueblo Sin Ley.
Diaria Injusticia. Bueno, amigos, ya antes de continuar con nuestra acostumbrada sección de justicia, de Diaria Injusticia, les recordamos que nos pueden seguir a través de @acceso a la justicia en Twitter y por la expresión Acceso a la Justicia en Instagram y en Facebook. Y además se me olvidó comentarles cuando presentamos la canción de Juan Luis Guerra sobre el costo de la vida, que eso fue no un agregado mío, que soy el ochentoso de Acceso a la Justicia, sino de las nuevas generaciones, en particular del compañero Francisco y la compañera Paula, que sugirieron que esta canción se incluyera en nuestra cosa, que por supuesto yo celebré muchísimo, ¿no? Entonces, que darle su mérito a los compañeros. Bueno, continuamos entonces con Diaria Injusticia y en este caso vamos a hablar de una sentencia muy muy reciente, la sentencia número 378 del 14 de agosto del 2019. Generalmente en los casos de Diaria Injusticia hablamos de los 20, 30 años que tarda un caso a veces en ser recibido. En este caso el tiempo es importante, pero lo que está de fondo es lo inútil que a veces puede ser el sistema de justicia, y lo vamos a demostrar en este caso. Entonces, se trata de dos personas. Hay que agregar que estas dos personas aparentemente tienen vinculación consanguínea. Entonces, ustedes saben que los peores pleitos son siempre los pleitos familiares. Las peleas más feas, las peleas más sangrientas son lamentablemente las peleas familiares. En este caso, pues, aparentemente es la situación, porque se trata de dos personas que tienen una vinculación consanguínea, donde una, Marina Rondón de Santiago, le compró a la señora María Vareros Berrío un conjunto de bienhechurías edificadas en un terreno municipal del estado Barinas. Este contrato de compra-venta de bienhechurías ocurrió en el año 1989, o sea, estamos hablando de algo que pasó hace 40 años. Entonces, como suele ocurrir, pues la gente hace los negocios y no es sino muchos años después que trata de formalizar un poco la situación. Entonces, el punto es que luego de hecha esta compra en el año 89, durante el periodo de esa compra, el 89 y el año 2010, la señora Marina Rondón, la compradora, demolió lo que había antes en esa construcción y construyó unos nuevos inmuebles. Terminado esto, en el año 2010, en octubre, la compradora empezó a realizar el trámite ante la alcaldía a los efectos de registrar la venta que le hizo a la ciudadana María Valero, para así regularizar el documento de propiedad de las nuevas bienhechurías, ¿no? Sin embargo, cuando estaba en esas gestiones, se percató de que la vendedora supuestamente había tramitado de forma fraudulenta una autorización para protocolizar un contrato de obra y así acreditarse la propiedad de los nuevos inmuebles. Es decir, ella consideró que la vendedora quería asumir la propiedad de los inmuebles que la compradora había realizado luego de la venta de las bienhechurías. Entonces, para evitar que esto se hiciera, la compradora solicitó ante un juzgado civil la nulidad del asiento registral del contrato y pidió, que ahí viene el punto, que se le reconociera como única y verdadera propietaria de esos inmuebles. O sea, el quid del asunto, el problema aquí es, yo demandante, digo que yo soy la propietaria de estos inmuebles. Solicito al tribunal que me diga que esto es así. ¿Ok? Ese era todo lo que se tenía que discutir en este caso. Bueno, el juzgado dictó en el año 2013, dictó sentencia en el año 2013 declarando parcialmente con lugar la demanda y ordenando la nulidad del asiento registral mediante el cual se protocolizó el contrato. Pero, entonces ahí viene el detalle, no se pronunció sobre la propiedad de los inmuebles. Entonces dijo, es nulo ese contrato que se quiso protocolizar por parte de la vendedora y se quedó callado sobre entonces quién es el dueño de los bienes. Entonces, ante esta situación, la vendedora apeló de la sentencia, pero su recurso fue declarado sin lugar. Ella apeló sobre esa nulidad del registro de ese contrato. Luego ejerció un recurso de casación y en la sala de casación casó de sentencia de oficio y en su decisión expresó que el sentenciador no se pronunció sobre todos los alegatos formulados por las partes y en el caso concreto sobre la existencia y titularidad de las construcciones, que es el punto.
diga quién es el dueño de las construcciones. Eso es todo. Entonces, la sala decretó la nulidad del fallo recurrido y ordenó que se dictara una nueva sentencia sin incurrir en el defecto ya detectado. Luego, en aparente acatamiento de esta sentencia del TCJ, el Tribunal Superior dictó una nueva sentencia en enero del 2018, en la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la vendedora. Sin embargo, ese segundo tribunal de apelación al que correspondió acatar la sentencia, luego de casi 4 años, dejó sin resolver los mismos aspectos que los tribunales anteriores. Es decir, no dijo nada sobre quién es el bendito dueño de los bienes de las bienhechorías. Esto generó otro recurso ante la Sala de Casación Civil en el que dictora la sentencia que es el objeto de esta diaria injusticia, que es el 14 de agosto, donde dice que no hay nada que hacer porque la sentencia es inadmisible. Y dijo que prácticamente todo lo anterior, bueno, al ser inadmisible la demanda, pues todo lo generado posteriormente pues no tiene valor y hay que empezar de nuevo, señores. El juicio otra vez. Entonces, luego de 30 años de haber sido realizado el contrato de compraventa y de haberse interpuesto el recurso y de haberse pronunciado no sé cuántos tribunales, ¿no? Entre ellos 2 veces la sala civil, todavía no sabemos quién es el dueño de los bienes inmuebles involucrados. Entonces, esto es una demostración de la inutilidad del Poder Judicial, que hay 5 o 6 tribunales que se pronuncian sobre un hecho y ninguno responde a la pregunta, diga quién es el dueño de las propiedades. Esto es una demostración de la diaria injusticia que viven los venezolanos, que ingenuamente recurren a tribunales para que los tribunales diluciden sus controversias y los tribunales ni siquiera se dignan en responderle sí o no, clara e inteligiblemente, a quienes recurren a ellos para pedir justicia y obtenerla, sino que simplemente se van por elementos formales o pronunciándose sobre elementos que no son los del fondo del asunto, dejando en la indefensión a las 2 partes, porque ninguna de las 2 partes en este momento puede decir yo soy la propietaria porque ningún tribunal le ha dicho que eso es así. Entonces, como ven, esto es otra prueba más de la diaria injusticia que se vive en Venezuela. Y ahora pasamos a nuestra última pausa musical y vamos a presentar un grupo que tiene un nombre peculiar, volviendo a nuestra, digamos, a la línea musical que nuestra asesora en acceso a la justicia, que es la licenciada Beatriz Chavarri, nos ha impuesto, que en este caso es el grupo que se llama La Pagana Trinidad. Ese grupo, que es un trío, tiene unas letras bastante interesantes, en este caso con una canción muy bonita que se llama ¿De dónde vengo? De dónde vengo no hay nada, se lo llevo a algún ladrón. Y a ver, café nos tocaría endulzarlo con un toque de papelón. De dónde vengo la calma, no es más que pura ilusión. Impera el drama y en vez de campanas los tiros componen su son. Por mi caso una pistola es un juguete y un kilo de arroz se toma por milagro. No existe ya el café con leche y por real cualquiera se hace mercenario. Donde digo la culpa es papa caliente y ninguno quiere quemarse las manos. Para arreglar la vaina no hay valiente, ni presidente, ni Dios, ni todos los santos. Y al que su mamá le pega no tiene buen corazón. Si supiera de primera que aún hay pechos de cartón. De dónde vengo los versos no son para celebrar, porque en mi huerto florecen, son muertos que azotan por un celular. Por mi caso una pistola es un juguete y un kilo de arroz se toma por milagro. No existe ya el café con leche y por real cualquiera se hace mercenario. Donde digo la culpa es papa caliente y ninguno quiere quemarse las manos. Para arreglar la vaina no hay valiente, ni presidente, ni Dios, ni todos
Bueno, luego de escuchar esta canción, que aclaro que digo que es muy bonita en lo musical, en lo lírico, porque obviamente el contenido, pues es un contenido que lo que trata es de reflejar la triste realidad de la tragedia venezolana, pero bueno, como todo persona que busca la salida de sus inquietudes en la música, pues lo hace de una manera que es bastante poética y estéticamente agradable. Entonces, hecho este comentario, vamos a pasar también a nuestra tradicional sección del diccionario jurídico, que siempre les recordamos que pueden bajar en la versión para Android que hemos hecho para ustedes en Google Play con la expresión Acceso a la Justicia. Es una app que pueden bajar completamente gratis, que ahorita pesa apenas un poco más de 10 megas, que no es nada prácticamente, no les va a ocupar mucho espacio en su teléfono, que yo sé que eso es un tema muy importante para todos, y que además les va a ser muy útil porque tiene no solamente el diccionario, que tiene más de 1000 acepciones, sino que además tiene texto completo de la Constitución, de las leyes, de tratados internacionales, tratados de derechos humanos, sentencias de la Corte Interamericana sobre Venezuela, formatos de documentos, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta que les va a ser muy útil, pues la pueden bajar completamente gratis en Google Play. Y también, si no tienen pues un teléfono inteligente, con mucho gusto, pues también lo pueden tener el diccionario en la página web de Acceso a la Justicia, que es www.accesoalajusticia.org. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a la expresión del día. El concepto del día de nuestro diccionario jurídico es el concepto de autonomía universitaria. De acuerdo con nuestro diccionario, es la potestad dada por la ley a las universidades nacionales y privadas del país para lograr sus cometidos de dar una educación, con un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y abierta a todas las corrientes del pensamiento, tal y como lo expresa el artículo 4 de la Ley de Universidades. De manera que ese artículo 4 define lo que es la autonomía, y como ven, tiene que ir en consonancia con un espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana. Por eso la autonomía es tan importante, porque la autonomía en realidad es el continente de otro derecho mucho más importante para las universidades, que es la libertad académica. Y es esa libertad académica la que es el núcleo duro de la universidad, en el sentido de que si no hay libertad académica, que no es otra cosa más que la libertad que tiene el profesor y el estudiante de poder discutir las ideas, de poder analizar e investigar en los temas que consideren que son los convenientes y desde el ángulo que consideren más conveniente, sin que haya cortapisas ni condicionantes para ello. Esa libertad académica es lo más precioso de la universidad. Y la autonomía lo que permite es que esa libertad académica se pueda ejercer libremente. Por eso es que en una universidad ideologizada, donde te imponen una ideología particular, no puede haber discusión de ideas, porque si aquí te dicen, no, tú lo que tienes que creer es en el socialismo y no puedes profesar ninguna otra ideología, obviamente no hay discusión, sino lo que hay es obediencia. Y donde hay sumisión, no hay generación de conocimiento. La generación de conocimiento es contraria a la sumisión. La generación de conocimiento nace de la duda, del cuestionamiento, y es una manifestación de rebeldía, pero no en el mal sentido, sino una rebeldía de decir, oye, esto que me enseñaron de toda la vida será verdad. Pongo el caso de Kepler, ¿no? de Copérnico, que fue el que dijo, oye, me han enseñado que el universo tiene el centro en la Tierra, que el universo gira en torno a la Tierra. ¿Será eso verdad? Y a partir de esa duda, pues dijo, no, mira, pero es que no es así. Y bueno, él realmente se basó inicialmente en sus estudios de pensadores griegos que ya pensaban y ya habían demostrado que el universo, que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira en torno al Sol. Pero él consiguió los elementos científicos ya con observaciones comprobables y con elementos objetivos que efectivamente la Tierra era la que giraba en torno al Sol. Entonces, si no hubiese tenido ese cuestionamiento de ese conocimiento que se creía previo y que se creía que era el conocimiento real, pues no hubiera habido este cambio que desde este momento pues se dice, cada vez que hay un cambio radical en algo, un cambio de 180 grados, pues es normal calificarlo
de cambio copernicano, porque precisamente cambió prácticamente la manera de ver el universo de manera literal, ¿no? El universo a partir de Copérnico se vio de una manera totalmente diferente a como él la señaló. Entonces, esto es la universidad. La universidad es el cuestionamiento. Ojo, y hay que aclarar que este nuevo universo que propuso Copérnico era tan revolucionario, y esto es revolución verdadera, revolución real, que él no se atrevió a publicarlo en vida. Y ya cuando tuvo la decisión de hacerlo, no le dio tiempo, y el libro pues salió luego de su muerte, aunque ya él en vida pues lo había decidido, pero no dio tiempo de publicarlo, sino que mientras se hacía la impresión, pues lamentablemente falleció. De modo que, como ven, el tener el conocimiento, y además conocimientos de este tipo tan revolucionarios, esencialmente revolucionarios, verdaderamente revolucionarios, pues siempre ha venido acompañado de peligro. Por eso es que a la universidad se le tiene tanto miedo, y por eso este afán del régimen de acabar con estos oasis de libertad que son nuestras universidades. Entonces, dicho esto, bueno, terminamos de esta manera con nuestro programa de acceso a la justicia, y les recordamos una vez más que nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de @acceso a la justicia, y les recomendamos que busquen en nuestras páginas una nota que vamos a publicar en los próximos días sobre esta sentencia infeliz, por decirlo menos, de la Sala Constitucional contra la autonomía universitaria. Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer y hasta la próxima. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.